La vida tiene una forma de sorprenderte con giros inesperados, justo cuando crees que todo está en su lugar. Nunca pensé que regresar a casa tras el colegio se convertiría en una experiencia tan intrincada. Y aquí me encuentro, Ethan Thompson. Permítame compartirles la historia de cómo mi universo dio un giro inesperado. Al principio, regresar a la casa de mi padre Dylan y mi abuela Aurora se sentía como una promesa de calidez y conexión. El entorno laboral era desafiante, y permanecer a su lado mientras exploraba nuevas oportunidades resultó ser una decisión sensata desde el punto de vista económico. Aurora había sido mi abuela durante 5 años, y siempre hemos compartido un vínculo especial. Aurora, con sus 62 años, irradiaba una gracia y una energía que la hacían lucir mucho más joven. Se sintió en armonía a través del yoga y nada más, mientras su cabello rojo silvestre marcaba delicadamente su rostro amable. Siempre ha sido más un confidente que una abuela. Los primeros meses de regreso a casa fueron suaves y llenos de momentos cotidianos. Mi padre dedicaba largas horas a su labor en la compañía de construcción, mientras Aurora cuidaba con esmero su pequeño negocio en línea. Desde la comodidad de mi hogar, mis días transcurrieron entre la elaboración de resúmenes y la preparación para las entrevistas, cada momento cargado de anticipación y deseo de conexión. Ese desafortunado mañana se presentó como cualquier otro. Me encontraba en el baño, preparándome para una entrevista de trabajo que significaba mucho para mí, justo después de aquel día. El frío del baño había dejado su huella en el espejo, y mientras me lavaba con delicadeza, un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. La voz de Karen se deslizó suavemente, preguntándome si podía tomar rápidamente su medicación del gabinete. Sin dudar, le respondí que podía entrar. Siempre hemos mantenido una atmósfera relajada con estas cosas en nuestro hogar. Entró vistiendo su ropa silvestre habitual, esforzándose por alcanzar el gabinete de medicina sobre el baño. Lo que ocurrió después se desenvolvía en un susurro de emociones. Mientras se alzaba con gracia, la tela de su armario se enredó delicadamente en el anillo, provocando que se deslizara suavemente hacia afuera. El instante se percibió helado en la eternidad. Nuestros ojos se cruzaron en el espejo cálido, y en ese instante, ambos nos volvimos plenamente conscientes de lo que nos rodeaba. Ken rápidamente tomó su ropa, sus cejas resplandeciendo en un intenso rojo. Mis más sinceras disculpas. Ethan. Te ruego que guardes este secreto lejos de tu padre. Ella exclamó antes de dejarse llevar por la velocidad ese día. No lograba enfocar mi mente en la entrevista, ya que el suceso de la mañana persistía en mis pensamientos, desatando una mezcla de confusión y emociones inesperadas hacia Karen. Karen me ignoró durante el resto del día, y la cena de esa noche se sintió envolvente en su silencio inquietante. A la mañana siguiente, descubrí una nota que había caído bajo mi puerta. Karen, con una gracia sutil, sugirió que podríamos encontrar un momento a solas una vez que mi padre se marchara a trabajar. Mi corazón latía con intensidad al leer esas palabras, consciente de que esta conversación transformaría todo. Nos encontramos en la cocina, en un instante que se sintió lleno de posibilidades, justo después de que mi padre se marchara. Aurora se acomodó a mi lado. Sus manos se envolvieron delicadamente alrededor de un vaso de café, observando a su Ethan con una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado. Alrededor de ayer, comenzó, su voz vibrando suavemente. Reconoció que el suceso en la bañera había evocado emociones inesperadas, emociones que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo. Me descubrí revelando que no podía dejar de reflexionar sobre ese instante. La atmósfera en la habitación era intensa mientras nos encontrábamos allí, ambos conscientes de que algo había transformado nuestra conexión. Aurora llegó a la mesa, su mano rozando suavemente la superficie, un toque que desató una corriente de sensaciones en mi interior. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, nos encontrábamos próximos el uno al otro. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través de la ventana de la cocina, acariciando el rostro de Karen y resaltando la mezcla de incertidumbre y anhelo en sus ojos, como si el tiempo se detuviera mientras nos acercábamos más. Nuestros labios se unieron en un beso suave y sorpresivo. Duró solo unos instantes, pero se experimentó como si el tiempo se hubiera detenido. Nos distanciamos, y la verdad de lo que habíamos compartido nos impactó profundamente. Aurora volvió, su mano delicadamente tapando sus labios. «Esto es desalentador». Ella exclamó, pero sus ojos revelaban una narrativa distinta. Era consciente de que lo más sensato sería marcharme, pero había algo que me mantenía anclado en ese lugar. Los días que siguieron se transformaron en un suave juego de miradas furtivas y espacios cuidadosamente mantenidos.
Ambos intentamos mantener una fachada de normalidad frente a mi padre, pero la tensión en el aire era palpable, imposible de pasar por alto. Cada roce fortuito, cada instante de soledad, despertó sentimientos profundos e inesperados. Comencé a buscar razones para permanecer en casa, simulando que me dedicaba a buscar empleo, mientras en el fondo anhelaba esos instantes a solas con Aurora. Parecía que repetía el mismo patrón, buscando motivos para estar en cada espacio que la rodeaba. La expresión en su rostro revelaba una inquietud profunda, como si su esencia habitual estuviera desvaneciéndose. Debemos conversar sobre esto. Ella pronunció esas palabras, mientras la puerta se cerraba suavemente tras de ella. Ella se acomodó a mi lado en el pequeño sofá, lo suficientemente cerca para que pudiera percibir su aroma familiar de lavanda, la misma fragancia que me envolvía durante los momentos de pausa en la escuela. Ahora despertó algo completamente distinto en mi interior. Conversamos durante horas sobre todo y nada, sobre lo doloroso que fue esto y lo gratificante que se sintió, sobre la complejidad de nuestra situación y cómo el eco de la puerta cerrándose nos trajo de vuelta a la realidad. Mi padre llegó a casa temprano y nos despedimos, ajustando nuestra ropa y peinados, intentando parecer normales cuando escuchamos el sonido de su llave en la puerta del frente esa noche. Sentada detrás de mi padre en la cena, la carga de nuestro secreto se hizo palpable, como un susurro en el aire. Compartía las experiencias de su día, ajeno a cómo su hijo y su esposa habían disfrutado de la tarde. Aurora apenas rozó su comida después de la cena. Aurora dejó un mensaje delicado en mi habitación. Búscame en el jardín cuando la luna esté en su punto más alto. Era consciente de que lo mejor sería dejarlo atrás y poner fin a esto antes de que se profundizara, pero había algo en su esencia que me atrapaba y no podía soltar. Ethan, no puedo sacarte de mi mente. Reconozco que es complicado, pero jamás había experimentado algo así. Sentada detrás de ella, nuestros cuerpos en contacto, el aire de la noche era fresco, pero una sensación de frustración me invadía. Le susurré, perdóname. La confesión se instaló entre nosotros, palpable y cargada de significado. Nuestras bocas se encontraron de nuevo, con una intensidad renovada, sus manos recorriendo mi pecho mientras mi mente se perdía en la suavidad de su figura. La esencia oculta de nuestra conexión la volvió aún más profunda. El eco lejano de un perro nos envolvió en una atmósfera inesperada. La realidad se hizo presente. Estábamos expuestos, en un rincón donde la mirada del mundo no podía alcanzarnos, y el peligro que asumíamos se tornaba, en un instante, en una deliciosa locura. Aurora se incorporó, ajustó su vestimenta y exclamó, no podemos permitir que esto suceda aquí. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una promesa de algo más profundo. Decidimos ser más atentos en la búsqueda de instantes propicios para compartir nuestra cercanía. Los días siguientes se convirtieron en un desafío, observando a Aurora junto a mi padre, intentando mantener la apariencia de normalidad, mientras el peso de nuestro secreto compartido ardía en lo profundo de mí. Cada cena familiar se transformó en un delicado baile de autocontrol. Comencé a experimentar dificultades para encontrar el sueño, mi mente vagando hacia Aurora, quien se encontraba en la habitación contigua. Las paredes parecían susurrar secretos, la casa se sentía íntima, como si pudiera contener la intensidad de lo que estaba floreciendo entre nosotros. Una mañana, descubrí a Aurora nuevamente sola en la cocina. La memoria de nuestro primer beso flotaba en el ambiente, cargada de una intensidad palpable. Sin necesidad de palabras, ella se deslizó hacia mis brazos, encallando a la perfección contra mí. Éramos conscientes de que nos adentrábamos en un terreno delicado. Cada roce, cada instante furtivo, nos acercaba más a la posibilidad de ser descubiertos, pero la conexión entre nosotros se había vuelto irrefrenable. Aurora trató de preservar las fronteras que le otorgaban una ilusión de control, pero cada vez que estábamos a solas, esas barreras se desvanecían como castillos de arena bajo el cálido abrazo del sol. La tensión se fue tejiendo con cada día que pasaba. Momentos sencillos se transformaron en instantes cargados de emoción. Deslizándonos por la sala, capturando las miradas de los demás a través de la mesa de cena, y compartiendo toques sutiles mientras disponíamos los platos. Papá percibió que había un cambio en el aire, pero lo relacionó con la tensión que trae la búsqueda de empleo. Si tan solo él conociera la profunda razón detrás del cambio en el comportamiento de su hijo y su esposa. Con el paso de los días, nuestra conexión se intensificó, llenándose de matices profundos y significativos. Lo que comenzó como un magnetismo palpable se transformó en una conexión más intensa, más intrincada. Nos hallamos en un espacio donde compartimos pensamientos y emociones que jamás habríamos revelado a otra persona.
La culpa persistió, pero se vio amplificada por la profundidad de nuestras emociones. Cada día nos acercaba más a un umbral irreversible, una elección que transformaría todo lo que conocíamos. En la mañana, el cambio se inició de una manera familiar. Papá había salido temprano para trabajar, y descubrían a Aurora en la cocina, preparando café con delicadeza. Ella se presentó con la misma vestimenta de silencio que aquella primera mañana en el baño, pero esta vez todo parecía estar destinado a suceder. Nuestros ojos se cruzaron en la cocina, y en un silencio compartido, nos acercamos el uno al otro, dejando atrás el café olvidado. Aurora se acercó a mí, sus manos danzaban suavemente bajo mi camiseta. Este beso fue único, cargado de anhelo, una mezcla de urgencia y semanas de deseo acumulado. Lo levanté a la mesa de la cocina y me quedé entre sus piernas mientras nuestros labios se encontraban. Su ropa se deslizó, y esta vez no hubo una disculpa monótona, ni un miedo en ocultarse. Su piel se sentía delicada bajo mis manos, su aliento cálido y profundo acariciando mi cuello. Lo que ocurrió fue sorprendente. Nos encontramos en un abrazo lleno de intensidad y conexión. Todos los pensamientos de consecuencias, temporalmente olvidados en la mesa de la cocina, donde había compartido el desayuno durante años, se transformaron en el escenario de nuestro primer encuentro auténtico y cercano. Luego, nos entrelazamos. La realidad se fue entrelazando suavemente. El momento de la cocina se hizo presente, susurrándonos que el tiempo continuaba su curso, a pesar de que en mi interior parecía detenido. Los dedos de Karen dibujaron suaves líneas en mi pecho mientras nos abrazábamos. No podemos explorar este camino. Ella clama, su voz entrelazando el deleite con una sutil inquietud. En instantes furtivos y encuentros discretos, descubrimos maneras ingeniosas de compartir nuestra conexión. En las mañanas previas a que papá se despertara, en las tardes mientras él estaba en el trabajo, y en esos momentos de silencio en el jardín tras la caída de la noche, Aurora parecía rejuvenecer con cada día que transcurría, su alegría iluminando todo a su alrededor. Me encontré sumergiéndome más en nuestra conexión, floreciendo en algo más profundo y complejo. Sin embargo, la vergüenza comenzó a devorarnos a ambos cada vez que papá abrazaba a Aurora o me expresaba lo orgulloso que estaba de ella, como si un dolor punzante se instalara en mi pecho. Lo llevábamos de una forma que desbordaba toda comprensión. Una noche, mientras compartíamos un momento en su habitación de yoga, con papá trabajando tarde, Karen comenzó a llorar, expresando que no podíamos continuar así. Sin embargo, sus brazos se aferraron a mí, incluso mientras pronunciaba esas palabras. La tenía a mi lado, disfrutando de su fragancia familiar a lavanda, estoy consciente de que respondí, pero ninguno de nosotros se atrevió a dar un paso que nos detuviera en nuestro camino. Nos entregamos por completo en esta conexión secreta que hemos forjado. A la mañana siguiente, papá reveló que debía partir en un viaje de negocios que lo mantendría ausente durante una semana. Aurora y yo, con una delicadeza palpable, evitamos cruzar nuestras miradas, conscientes de la profunda conexión que esto implicaba. Una semana entera de libertad para compartir, esa semana se sintió como un hermoso sueño compartido. Cocinamos juntos, disfrutamos de películas, nos abrazamos en el sofá y pasamos horas descubriendo los secretos de nuestros cuerpos y pensamientos. Sin embargo, la realidad tiene una forma de infiltrarse en los sueños más ideales. A mitad de la semana, papá me llamó con la dulce noticia de que podría regresar a casa antes de lo esperado. La noticia nos sumió en una inquietud profunda. Al regresar a casa esa noche, encontré a Karen esperándome en el jardín. Ella brillaba con una belleza etérea en la luz que se desvanecía, pero en sus ojos había una melancolía que antes no había estado presente. Debemos conversar, murmuró, mientras ocupaba el lugar a su lado en la mesa. Me senté, sintiendo el peso en mi corazón al darme cuenta de que todo lo que ella inició se construyó sobre engaños, y no podemos seguir adelante en esta forma. Era consciente de que ella tenía razón, pero la idea de cerrar ciclos me llenaba de una profunda fatiga. ¿Qué podríamos explorar juntos? Con un aire de urgencia, ella añadió, casi suplicando, tu padre no merece esto y tú mereces la oportunidad de experimentar una relación auténtica con alguien que comparta tu etapa de vida. Las palabras se entrelazaron, aunque era consciente de su veracidad. Aurora, la esposa de mi padre, y aunque nuestras emociones fueran intensas, esa realidad permanecería inalterable. Nos quedamos en un profundo silencio, con las manos extendidas, contemplando la luz del sol. Todo se percibió como un cierre, como si estuviéramos rindiendo homenaje a algo que apenas tuvo la oportunidad de florecer. Debo marcharme, finalmente lo expresé. Fue la única respuesta que resonó en mi corazón.
Permanezco en casa, observando a Aurora cada día, y suprimir nuestras sensaciones se siente como una tarea inalcanzable, Karen exclamó, con lágrimas deslizándose por su rostro. Creo que eso es lo mejor, pero, Ethan, ella volvió a mirarme, sus ojos llenos de intensidad. Quiero que comprendas que lo que compartimos fue auténtico, no se trató únicamente de un deseo superficial o de una etapa de incertidumbre en la vida. La sostuve cerca una última vez, evocando la sensación de su presencia en mis brazos. Lo sé, susurré en su abrazo suave y tierno, había en ella un universo de palabras no pronunciadas, el regreso anhelado, el amor profundo, los sueños inalcanzables que siempre quedarían en el aire. A la mañana siguiente, compartí con papá que había descubierto un apartamento más cercano a la ciudad, un lugar donde las oportunidades laborales florecían para él. Con una mezcla de sorpresa y satisfacción, me sentí orgulloso de mí mismo por haber tomado la iniciativa en mi carrera. Karen, con delicadeza, nos ayudó a encontrar el equilibrio necesario para mantener una distancia apropiada entre nosotros. Ahora, cada roce inesperado, cada mirada que se encuentra, se siente como un susurro de despedida al día en que llegué aquí. Fue caótico e imperfecto en muchos aspectos, pero también fue auténtico, intenso y transformador. Meses después, me ofreció una oportunidad laboral maravillosa y empecé a planear mi boda. Intenté alejarme de nuevo, pero en las noches, mis pensamientos regresaban a aquellas semanas con Aurora y el amor inalcanzable que compartimos. Era un sentimiento que no podía ignorar, a pesar de que papá, Aurora y yo seguimos unidos en este lazo. En mis visitas actuales, Aurora y yo nos encontramos en un delicado equilibrio de cercanía y distancia. Nuestros secretos permanecen resguardados en el pasado, pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzan en la mesa de almuerzo, siento su presencia, el eco de lo que compartimos, la memoria de aquellos días y noches intensas, el dulce sabor de un amor que nunca pudo florecer. Hay algo en ello que sorprende y revela que el amor no siempre se ajusta a las normas que pensamos que debería seguir, en ocasiones, resplandece intensamente y se consume con rapidez.